Hola, buenas noches. Estamos acá en la ciudad de Mendoza, transmitiendo como siempre para saludarte, para el canal de Facebook y YouTube. Hoy nos toca nos toca hoy un tema que por ahí es bastante llamativo, bastante preocupante en la evolución de un síntoma en una enfermedad progresiva. Por ahí nos toca atender pacientes que el hecho de pensar lo que va a venir después, lo que les va a tocar cuando la enfermedad se empeore, los hace angustiarse mucho pensando que no va a haber nada para hacer o que tal vez ya el dolor va a ser insoportable o la falta de aire de pronto en una evolución de la enfermedad severa ya no va a poder ser controlada. Para eso hoy tenemos acá acompañándonos a un compañero que trabaja conmigo hace muchos años, enfermero, masoterapeuta, Javier Farina. Él desde hace muchos años está ayudándonos al principio en el Hospital Central cuando estábamos ahí y ahora más actualmente ya en la actividad privada o ahora iniciando también en lo que se llama este grupo de voluntarios en Saludarte. Bueno, la idea de pronto es seguir ahondando más estos temas y sabiendo que muchas cosas se pueden solucionar, cosas que antes parecían impensadas. Y tocar estos temas, lo que siempre intentamos hacer desde esta forma, es que haya la posibilidad de que siempre hay algo más para hacer. Inclusive cuando desde los medicamentosos, desde el control de síntomas, pareciera que no hubiera, siempre alguna cosita más está ahí como para tener en cuenta. Bueno, ahora acá los dejo con Javier, le vamos haciendo unas preguntas. Por favor, ustedes que están ahí del otro lado, conéctense también para hacernos y apuntalarnos un poco. Bueno, hola Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están toda la gente que nos está siguiendo por internet? Acá una noche de Mendoza muy cálida, entre amigos, para poder ayudar de alguna manera a aclarar aquellos conceptos o aquellos mitos que hay sobre el final de vida de un paciente con un diagnóstico de una enfermedad crónica que no va a ser curable, o sobre estos estados también que podemos pasar como cualquiera de nosotros como pacientes frente a una crisis, un accidente traumatológico o por demás, que tenemos miedo o hay recelo sobre los síntomas que vamos a percibir de llegar a lo que es una sedación paliativa. O sea, ¿nosotros podemos ser pacientes algún día? Por supuesto, podemos serlo totalmente. Somos Qué cosa esto, ¿no? De ponernos en el lugar de aquel otro que pareciera ser que nunca vamos a hacer, ¿no? Y más a nosotros que los que estamos de este otro lado, la mirada nuestra siempre es como que el paciente, que nunca nos va a tocar, pero somos seres humanos, por ende, propensos a ser pacientes, ¿no? Uh-huh. Bueno, está conectado Ana María, Noemí Luna, Beatriz García, Edicita Leonor, Beatriz Carreras, y bueno, y plantea también Fernando Moseta, también está viendo. Bueno, las primeras preguntas que te quería hacer es ¿qué llamamos sedación paliativa? ¿Qué conocemos como sedación paliativa? ¿Cuándo se da? ¿Cuándo se indica? Primero hay que tener en claro cuándo podemos optar por sedación paliativa, yo como paciente o como familiar de un paciente que tengo una situación crítica, ya sea frente a un diagnóstico, como dije antes, de una enfermedad crónica o frente a algo parcial que puede ser, por ejemplo, un accidente automovilístico donde mi vida corre en riesgos, entonces se puede hacer una sedación paliativa. Esto quiere decir que puede... Ahí volvió. Nos decíamos que sedación paliativa, ¿qué era? ¿Y qué sería la diferencia entre una sedación paliativa y una sedación terminal? La diferencia es, el objetivo es generalmente el mismo, es que el paciente no esté consciente, porque a veces generalmente lo pide el paciente o el entorno, de padecer los síntomas que por su diagnóstico va a presentar, o por miedo, o porque no se quiere ver así, o porque el entorno no lo quiere ver así. Entonces el paciente puede tener la opción de decidir que se le pueda brindar una sedación paliativa. ¿Y la sedación terminal cuál es el objetivo? ¿Por qué se diferenciaría? Antes llamaban el cóctel lítico, decía, le vamos a poner un cóctel lítico, así se decía antes, y se le medicaba con sustancias, con dosis letales. Se buscaba directamente como objetivo la muerte. En la sedación paliativa hay algo que sí es diferente. La diferencia es que lo que vos nombrabas históricamente es
lo que en unos países está autorizado, que es la eutanasia, esto de cortar la vida a través, yo como paciente digo, hasta acá quiero vivir, hasta acá quiero llegar, y bueno, uno pide ciertos cócteles o ciertos fármacos donde se hace el corte de vida de la persona, ¿sí? La sedación paliativa lo que tiene es ni alarga ni acorta la vida, ¿sí? No mata, no es un suicidio, no es un asesinato, es simplemente inducir al paciente a un estado de sueño profundo y donde paralelamente se le puede seguir administrando los medicamentos de analgesia, los cuidados de higiene, de confort, ¿sí? Claro, o sea, sería algo así como en aras de controlar un síntoma poco controlable con la medicación habitual, por ejemplo un analgésico o algo para la falta de aire, en el caso de una disnea severa, vos llegás a dosis sedativas de algunos fármacos e inclusive provocás el sueño como forma de controlar ese síntoma. Cuando controlaste ese síntoma, tu objetivo ya se cumplió. Llegaste a la sedación que vos buscás para paliar el síntoma. No buscás dosis tóxicas, o sea, dosis letales, porque tu objetivo no es matar al que sufre, sino aliviar el sufrimiento. O sea, matar el sufrimiento, en todo caso matar lo que le hace sufrir, pero no a la persona. Bien, y cuando en los casos que te ha tocado trabajar con los pacientes con sedación paliativa, ¿es algo que la familia pide? ¿Es algo que te lo ha planteado alguna vez un paciente? ¿O es algo que habitualmente se habla entre familiares y el equipo de salud? Y yo creo que en todos los casos hemos tenido distintas vivencias, ¿no? Creo que la primera vez más fuerte fue hace alrededor del año 2010-2011, donde un paciente con su conciencia de su enfermedad, ubicado en tiempo y espacio, pide que su última etapa de vida estar sedado porque él ya no resiste verse así, ¿sí? Él no quiere verse el deterioro, no quiere ver que su familia lo vea morirse, entonces pide al equipo de cuidados paliativos de que hagamos sedación paliativa. Previamente quiere que le expliquemos cómo va a ser, se le explica, y con el consenso de él y la familia, más allá del shock emocional que esto causa en el entorno familiar, accede porque ellos pensaban de que si el paciente lo requería y su deseo se debía cumplir. Y tenemos otros casos también donde a veces como equipo paliativista lo planteamos a la familia o al paciente. Hay momentos que recomendamos, generalmente cuando hay mucha crisis respiratoria o angustia, no podemos controlar el sueño como decíamos, controlar la respiración. Entonces la sugerencia es llegar a la sedación paliativa con distintos fármacos, ¿sí? Paralelamente, como dije anteriormente, se continúa con los mismos tratamientos que se le venía dando: control del dolor, control de síntomas como vómitos, náuseas, constipación, los cuidados de higiene, de confort, de rotación del paciente. Lo pueden seguir visitando, lo pueden seguir conteniendo emocionalmente, porque aún estando dormido, digamos, o inconsciente, si lo queremos llamar de una manera, el paciente es un receptor de todo lo sensitivo que pasa a su alrededor, ¿sí? Hay dos tipos de sedación, ¿no? ¿Cuál es, de acuerdo al tiempo en que se mantiene la sedación? Y está la permanente, ¿sí? Sí. Y está la intermitente. Intermitente sería algo como temporal. Temporal, o sea. Sí. Por ejemplo, yo estoy con una crisis muy angustiosa me pongo yo como paciente, ¿no? Para que la gente lo pueda entender. No estoy respirando bien, tengo dificultad para hablar, dificultad para dormir, entonces puedo pedir que los cuidados paliativos o el equipo tratante de que me haga una sedación, ¿sí? Hasta tanto yo pueda, mi organismo, poder controlar a través, paralelamente a la sedación, mis síntomas, y en un momento, llámese en días, en una semana o dos, volver otra vez a salir del estado, quitar los fármacos que me están dando la sedación y poder recuperar mi conciencia y poder seguir con el tratamiento, ¿sí? Esto generalmente, para que la gente lo entienda, generalmente pasa, a veces lo vemos en la televisión, en los programas de famosos, cuando se dice hemos llevado un coma farmacológico a X persona por un accidente, por una afección, por un post-ACV. Entonces se hace esto para poder tratar con más tranquilidad, digamos así, y más protocolarmente los síntomas que tiene el paciente, y luego, una vez equiparados los síntomas, controlados y muchas veces aliviados,
podemos despertar al paciente, ¿sí? Suspendiendo estos fármacos para que pueda continuar con su conciencia y tomar decisiones sobre su tratamiento. ¿Te ha tocado pacientes que te pidan la sedación directamente, que no quieren seguir así, que no quieren verse así, no quieren lo que venga después, no quieren estar conscientes de eso, del deterioro que se viene? Sí, me ha tocado pacientes donde nos ha pedido esto de quiero que me ceden, no quiero estar así, no me quiero ver así, no me gusta verme así. Y luego con el equipo paliativo explicarle cómo va a ser el procedimiento, lo hemos hecho, ¿sí? Obteniendo los resultados que tanto él y nosotros como equipo hemos deseado. Es lo que vos decías al principio, lograr la misión la cual queremos también, las tantas misiones que hay dentro de cuidados paliativos. Bien, siempre, por ahí toca a los pacientes que te dicen yo así no quiero seguir, denme algo, no quiero vivir más, por favor denme algo para no seguir así. Es como la ley de autonomía de la voluntad que hablamos siempre acá en el grupo y siempre tratamos de difundirla, la ley 26742. Está el tema esto de que la sedación paliativa sería como una propuesta también para aquel que pide no vivir más porque le preocupa verse así, le preocupa que no quiere que le haga nada para prolongarle la agonía, pero tampoco, pero a veces te piden directamente que vos hagas algo para terminar ya con su vida, que eso sabemos que es ilegal en nuestra jurisprudencia. También el paciente con una angustia existencial, aquel que ya no quiere seguir viviendo porque no le encuentra sentido al seguir existiendo. Entonces también es una propuesta para tenerla en cuenta para el paciente. O sea, sí, generalmente ha pasado, generalmente en las primeras visitas del equipo de cuidados paliativos, cuando el paciente tiene el síntoma más grande y más preocupante nosotros, que es el dolor. Un paciente con dolor no está predispuesto a negociar, no está predispuesto a seguir con el tratamiento, no está predispuesto porque está claudicado. Entonces, claro, porque primero hay que hacer ahí, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que controlar el dolor. Por supuesto, o sea, dolor, ojo con sedar, o sea, una cosa es apalear el sufrimiento humano, otra cosa es apalear al ser humano que sufre. Exactamente. O sea, no se trata de apagar al paciente, sino apagar el sufrimiento del paciente. No es menor esa diferencia, pero por ahí se hace mucho de eso. Uno ve que en las indicaciones de médicos que le ponen muchísimo psicofármaco, muchísimo hipnótico, pero poco analgésico, y ese es uno de los grandes errores que vemos en la prescripción de los colegas, es a pacientes que están llenos de pregabalina, clonazepam, todos los panes que existan, pero poco oides, poco opioides, y vemos que le tienen mucho temor, inclusive algo que dijo la FDA, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, dijo la otra vuelta que había que evitar el uso masivo de morfina para los dolores no oncológicos, o sea, por el miedo a las adicciones. Sigue estando esta cuestión de los prejuicios de los opioides que hace que mucha gente pida que lo maten cuando realmente pedían que les maten su dolor. Así que ojo para aquel que esté escuchando, que no se trata necesariamente de apagar el dolor, apagar al que sufre, sino apagar sus síntomas. Siempre decimos que obviamente un paciente que no tiene controlado su dolor, un paciente que no está predispuesto a negociar ni transar, digamos, con el equipo. Entonces nosotros como paliativistas lo que tenemos que brindar primero es controlar el síntoma mayor que hay generalmente en las enfermedades que nosotros tratamos, que es el dolor. Cuando vos a un paciente le sacás el dolor, ya te podés sentar a negociar, tratar los demás síntomas y ya el paciente no va a querer morirse o que le cortemos la vida. Sí, la mayoría de nuestros pacientes quieren vivir, no. Además, cuando ya dicen, vos vas al otro día que ya tenés controlado el dolor o regresás más tarde y ya su cara es otra, su predisposición es otra, y obviamente el entorno familiar o los cuidadores principales también reposan más tranquilo, entonces uno como equipo podemos seguir tratando otras cosas que en la primera instancia no lo pudimos hacer. Ya vemos los síntomas secundarios. Bueno, se han sumado otras personas, Mirta Alicia Zárate, también Daniel Gallegos, Blanca Riquelme, Eduardo Gatica, Gabriel Encina, compañero también del ámbito de la salud, la compañera también Celia Gen, de Buenos Aires también. Saludos, gracias Celia, una gran también paliativista. Buenas noches a todos los que están en contacto, que pregunten. Bueno, Mirta Zurbán también se ha sumado.
Bueno, la idea de pronto siempre tratar con estas charlas de tratar de despejar algunos mitos y algunas dudas que se tienen con respecto a esto. Entonces, claramente, Graciela también se sumó, claramente esto de que no es lo mismo sedación paliativa que sedación terminal. O sea, los objetivos son diferentes. Uno es controlar un síntoma. En aras de controlar un síntoma llegas a dosis sedativas de algunos fármacos, inclusive usás fármacos de carácter sedativo. Y no descuidar de seguirle dando los analgésicos ni los medicamentos que iban a controlar el síntoma. La sedación podría ser entonces permanente e intermitente, en la cual hasta último momento uno le pregunta al paciente qué desea hacer, y inclusive si mañana se arrepiente cuando se le vaya el efecto de la medicación en una sedación intermitente, se puede volver a preguntarle si quiere seguir sedado o no. A veces hay pacientes que lo dicen que sí y otros que dicen que no. Por eso siempre respetamos en cuidados paliativos esto de la autonomía del paciente y que el paciente es el que decide. Primero porque es dueño de su cuerpo, es dueño de su vida y él decide, ¿no? Eso está muy un poco enlazado con la entrevista anterior que hablaste con el abogado, donde los derechos que uno tiene como paciente, ¿no? Yo tengo derecho a que se respete mi voluntad, que si yo, por ejemplo, frente a una X trauma futuro en mi vida y que yo no quiera cierto soporte de resucitación o intubación, pero sí puedo decir, bueno, yo quiero una sedación paliativa o quiero que en algún momento me induzcan a un sueño para no ser consciente de lo que estén haciendo conmigo. Más allá de si en un futuro yo recupero mi conciencia y mis síntomas o mi diagnóstico ha mejorado, ¿sí? Damos un ejemplo para aquel que esté escuchando. Un paciente que está con paracetamol 500 según dolor, pero la verdad que sigue estando con dolor siempre, así que nunca sabe cuánto toma o cuánto no toma. Toma tramadol 50 miligramos, también le dijeron que ojo no abuse, está con mucho dolor y está medio dopado, le han dado pregabalina 150 miligramos, 3 pastillas al día, 3 comprimidos a cápsulas al día, y el paciente está medio dopado, sigue con dolor y dice, por favor denme algo, no quiero vivir más. Ese paciente sería indicado sedación paliativa o sería indicado mejorar la analgesia. No, tenemos que mejorar la analgesia, es decir, tenemos pacientes que a veces están en estado de zombie, ¿sí? Donde son como sonámbulos que están, no tienen ni la coordinación de la tiempo y espacio. Entonces, este paciente, si controlamos bien la analgesia, desmitificando todo esto de que si tiene algún opioide se puede hacer adicto o puede tener otro síntoma similar a las adicciones, un paciente con buena analgesia es un paciente que no hace falta que tenga una sedación. ¿Por qué sedarlo? ¿Por qué vapulearlo con tantos panes y con pregabalina y tantos ansiolíticos y psicofármacos que para colmo no logramos el objetivo? Si tenemos un paciente con dolor, un paciente sonámbulo, no tenemos controlados los síntomas. Entonces, controlando bien el dolor, con la buena analgesia, desmitificando los mitos, podemos tener una excelente calidad de paciente. Bueno, perfecto. Otro ejemplo, un paciente con una falta de aire severa. Recuerdo un paciente que trabajamos allá en la sexta sección, con un derrame pleural bilateral, casi un colapso del pulmón izquierdo, ya sin resto para respirar, con una saturación muy baja de oxígeno. Este paciente pide que por favor le aliviemos, que ya no quiere estar más así, no quiere sentirse así, no quiere ser una carga más para su familia. Y estos planteos que son reiterativos, ¿viste? Que por un lado va más que nada por el control de síntomas, una disnea severa, clase 4, o sea, y que no puede estar ni siquiera sentado sin falta de aire, está con oxígeno permanente y de todas formas no puede mejorar. Se aumentan las dosis de corticoides, pero aún así el componente inflamatorio de los bronquios y todo no cede. La debilidad es extrema, el paciente tiene mucha fatiga, mucho cansancio, está taquipneico, o sea, tiene una alta frecuencia respiratoria. Y este paciente, para recordarlo, ¿qué es lo que hiciste, cómo lo trataste, cómo controlaste ese síntoma? Este paciente fue un paciente que también tenía un entorno familiar el cual estaba siempre predispuesto a brindar lo que el paciente quería, ¿sí? Un paciente bastante complicado, su cuadro, su patología de base, pero además un paciente que, por ejemplo, las 24 horas en reposo, en camas y con todos los cuidados y el confort que requiere, hasta cuidado nocturnamente por parte del equipo de cuidados paliativos.
y refería constantemente su falta de aire, su falta de respiración, que le costaba hablar porque si hablaba tenía miedo que le faltara más aire y que morirse. Él tenía miedo a morirse ahogado. ¿sí? Ahogado. Entonces él plantea, porque una persona que también había estado previamente a este estadio, él había estado estudiando, porque hoy por hoy la tecnología y las redes nos brindan la posibilidad de que el paciente no esté tan pasivamente, digamos, como paciente, sino que puede investigar a través de las redes, sobre su patología, sobre los síntomas, cómo manejarlo, y él había investigado de que podíamos hacer una sedación paliativa, la tenía perfectamente clara, por supuesto que igual se le explica. Nuestro deber es, por más que la familia o el paciente tenga claro, es explicarle cómo vamos a proceder. Sí, a veces también está el dato racional y el componente emocional en lo que se dice. A veces pareciera tenerlo tan claro, pero cuando vos repreguntás y cuando ya estás con las papas que queman, ahí a veces claudica algunas personas. Bueno, creo que es claro, acá nos pregunta Beatriz si hay que hacer se puede hacer ante un escribano pedir, si uno quiere ser sedado, pregunta, dejar a otra persona tenga un escrito que uno pide ser sedado, siempre ante escribano, pone. Y acá el tema es que generalmente el paciente va a decidir, acá no, porque el paciente está consciente, por eso pide sedación, o sea, no vas a pedir sedación si ya está sedado por un cuadro del accidente, por lo que fuere. O sea, si el tema es que el paciente vigile, que ve sufrir, que ve que sus síntomas no se controlan y que el equipo de cuidados paliativos hizo todo lo posible para controlar el síntoma, en base a eso recién ahí se plantea la sedación como una opción también para aliviar el sufrimiento. No se da sedación de entrada, por ejemplo. Por supuesto que también la ley contempla que el paciente puede tal vez decidir, por ejemplo, yo en un futuro tengo un accidente... Pero ya no sería sedación. Por ejemplo... tengo una enfermedad la cual yo está en riesgo mi vida, uno puede más o menos hablarlo con el entorno familiar o plantearlo, estas cosas siempre hay que hablar en la familia, ¿no? El tema de la sedación, mis últimas voluntades frente a un diagnóstico de una enfermedad crónica, pero el paciente en el caso de paliativos tiene la posibilidad de pedirlo él mismo, ¿sí? Claro, pero acá me refiero, o sea, cuando se habla de sedación se habla de una persona que está lúcida, está vigil y que no quiere verse así, o sea, tiene que, obviamente la base está en que está consciente. Si obviamente está perdido el cerebro, está inconsciente, ya no necesita sedación porque ya no hay forma de medir ni forma de pedir la sedación. O sea, se respondería a la pregunta que hace Beatriz por sí mismo. Adri Parejas también se sumó, María Hilda Canatela también se sumó, bueno, excelente información, dice Noemí, Cristina Luna, gracias. Muy buenas noches a todos y gracias. La idea es que esto también se vaya divulgando porque tenemos que hablar de estos temas que dejen de ser tabúes para poder informarnos para nosotros, para nuestros seres queridos, para la sociedad en general y que esté al alcance de todos, ¿sí? Tal vez siempre se piensa también en los costos económicos, también se piensa otro miedo que a veces puede haber, el planteo de ¿y qué van a decir los familiares? Volvemos otra vez a decir lo que decíamos con el doctor Álvarez. El paciente es consciente y el paciente es el que decide, ¿sí? Él es dueño de su cuerpo y autónomo, por lo tanto se va a respetar la voluntad de él, por supuesto. Que se consulta a la familia, se le explica a la familia y generalmente la familia está en un común acuerdo con esto, porque si mientras el paciente tenga más alivio y podamos controlar síntomas a través de la sedación y podamos mejorar su calidad de vida dentro de las limitaciones de su diagnóstico, es muy favorable. Bueno, una pregunta, por ejemplo, ¿qué habitualmente, qué fármacos se usan, qué se usa para eso, qué vías se usan para sedar? ¿Puede ser por vía oral? No, nosotros en paliativos, que se hablaba en charlas anteriores, justamente también en una entrevista que me hiciste, hablamos de vías subcutáneas, ¿sí? Donde el paciente, tanto su analgesia como toda la medicación para controlar síntomas, está a través de suero, ¿no? A través de suero fisiológica por una vía subcutánea que, como dijimos en su momento, es una vía que va en la piel, ¿sí? Un pellizcón así nomás, ahí ya tendría todo lo que necesito para poner una vía subcutánea, una pequeña Butterfly 21G, para los que son profesionales de la salud saben a qué me refiero, y que con eso, poniéndola desde acá la Butter, ya con eso tendríamos para poner medicamentos
Todo lo que quisiéramos y pudiéramos, más vale que conocer qué fármaco, cómo se va a diluir, en cuánto se va a pasar, en qué goteo se va a pasar, uno va a saber qué dosis va a tener el paciente en 24 horas, por ejemplo, y podría planificar ahí cuánto le va a durar, si va a ser una sedación intermitente o permanente. Exactamente. Como es también, generalmente nuestro paciente paliativo está en su entorno, en su hogar, la idea es que también la familia se interiorice cómo manejar estas vías que no son complejas, ¿sí?, en la práctica. Y paralelamente a la analgesia, por ejemplo, un paciente que tengamos con un alto nivel de dosis de morfina y un antitérmico para que no tenga temperatura, podemos paralelamente al planteo del paciente que quiere sedación, Corticoide también. Corticoide, sí, o antiemético para vómitos y náuseas. Paralelamente se pone un sachet con los fármacos que vamos a utilizar, como midazolam, clorpromacina, Fenergan, ¿sí? En algunos casos también utilizamos Propofol, que para quienes lo conocen se utiliza muchísimo en los quirófanos mientras el paciente está siendo anestesiado. Es un anestésico temporal. Entonces toda esta medicación se pasa paralelamente en vía subcutánea sin mayores complicaciones ni para el paciente ni para la familia. Otra de las cosas que también tiene la sedación paliativa es esto de la posibilidad de titular. Si uno logra controlar un síntoma, no necesita seguir subiendo la velocidad de infusión, o sea, no necesita dar más dosis de la que ya veo a qué dosis controlo un síntoma. Me sirve eso para planificar. Una vuelta que controlé, puse la medicación, puse el goteo, voy evaluándolo, evalúo los 30 minutos, a los 40 minutos, a la hora, y ya sé cómo está andando el paciente. No es que yo lo ponga y lo deje por varios días sin saber cuánto va ni cómo va. No, aparte de la comunicación constante con la familia, nos vamos comunicando con la familia cómo va evolucionando el paciente. Cuando llegamos a lograr el objetivo de control de síntomas, de control de la sedación, a partir de ahí empezamos ya a trabajar planes a futuro, cómo vamos a seguir. Y en muchos casos hasta empezamos a reducir otro tipo de medicamentos, generalmente los analgésicos. Cuando el paciente está sedado, mantenemos los signos vitales a un nivel estándar, tanto su presión arterial, su ritmo cardíaco, su ciclo de oxigenación, su parte respiratoria, su frecuencia respiratoria. Entonces nos permite hasta poder disminuir fármacos. Bien. Una pregunta también acá que nos hacen es, a veces en los pacientes que están con dolor severo, que están con dosis altas de medicamentos, si bien se recomienda a veces la rotación de medicamentos por otro, ejemplo de opioides, con cuadros de que estás subiendo dosis de morfina, por ejemplo, y ves que en vez de mejorar el dolor empeora, eso es un dato de una intoxicación casi con opioides. Entonces la recomendación es rotarlo, no sedarlo, no seguir subiendo, sino rotarlo con otro opioide, por ejemplo pasarlo a fentanilo o metadona. Te manda saludo Olga también de Río Negro, como siempre clara la información, gracias a ambos por poner en blanco sobre oscuro, pone así. Bueno, la idea, ¿no? Llegar a la información y poder llegar, que manejemos un lenguaje que lo puedan entender todos, ¿sí? Porque como dijimos al principio, todos podemos ser potenciales pacientes. Ajá, a mí no me va a pasar, no vale acá. Acá no. Esperemos que no, pero... No saben, por la duda que sepamos, y mientras más formemos, lo hacemos por plena conveniencia, Olga, porque si mañana en el futuro capaz que necesitemos nosotros que alguien nos cuide y que no nos dejen sufriendo con síntomas controlables y no controlados. O sea, siempre trabajar para que no suframos nosotros, no sufran los otros, y que cada vez más personas tengan acceso a los cuidados paliativos. Eso es, creo que, la lucha de todos los que están escuchando del otro lado, y bueno, obviamente la lucha nuestra acá en Mendoza, y esperando siempre que alguien desde los estamentos del poder político o de la salud puntualmente les interese estos temas, que es el sufrimiento de las personas, que a veces no tiene tanta prensa. Es como el tema de la atención de los moribundos, por ahí es como que es medio poco político, o sea que como que tiene poco interés. No es tal industria tan farmacéutica con sus grandes intereses, tampoco muy interesada en trabajar sobre estas situaciones, pero bueno, es una situación que existe. Mendoza son 2.000 personas al año que mueren por cáncer o enfermedades oncohematológicas, y otras 4.000 más o menos las que mueren por otras enfermedades crónicas que podrían, con síntomas distresantes, que podrían ser controlados.
Bueno, Javi, ¿algunas cosas que quisieras comentar? Yo lo que quiero es que estas cosas se hablen en familia, que quienes están escuchando lo lleven a la mesa de debate de la familia, en el asado del domingo, en la cena de las noches, que la familia se interiorice, que cada uno pueda exponer que quisiera en un futuro frente a un diagnóstico, frente a una situación que cualquiera somos propensos, nosotros o un ser querido nuestro, vivirla. Tampoco acá hay que ver el tema de la edad, porque generalmente esto se asocia siempre con las personas adultas mayores o longevas. Tenemos chicos en hospitales pediátricos o chicos con diagnóstico con enfermedades muy complejas que también se puede hacer perfectamente y manejar sedación paliativa, y que no asociemos la sedación paliativa con la muerte, ¿sí? Eso es lo que más quisiera yo, que no siempre sedar significa que esa persona va a morir. Hay sedación temporal donde ves para pasar el... O sea, no se asocia con provocar la muerte, ¿te referís? Tampoco por provocar la muerte, ¿sí? Porque si no se... dice... claro, se le dan eso para matarlo. Para matarlo, no ya es no hay así. más nada que hacerlo, van a matarlo. No confundamos los términos, ¿sí? Y también decirle a la gente, que aquellas personas que tienen posibilidades, que cuando vean un familiar o ellos, que lo exijan y lo sugieran al equipo de médicos tratantes, su equipo médico, no hace falta que sea un equipo paliativo, ¿sí? Porque todas las áreas de la medicina tienen que manejar este tipo de situaciones y manejar sedación paliativa, ¿sí? Entonces, ¿necesitamos una internación para hacer sedación paliativa? No ¿Necesitamos una bomba de infusión de una gente de anestesiología que te venga a escarbar las venas? No, perfectamente se puede hacer en el ámbito de su domicilio, en su casa, con su entorno, con su cama, con su perro, con sus aromas, con su cotidianidad, se puede hacer perfectamente, y el equipo paliativo lo va a acompañar, lo va a asesorar, y la misma familia puede manejar, siempre controlada por el equipo, tanto la sedación como la analgesia en la instancia preocupante que está afligiendo al paciente, ¿sí? Ahí se sumó Mariel Rodríguez y bueno, y Olga también hace un comentario. Edicita Leonor pone clarificante 100%. Bien, no tenemos muy buena iluminación, así que eso de clarificante no sé cómo estamos. Sí. Bien, a ver, se me ocurre preguntarte... La familia. La familia, exactamente. Porque la familia también maneja estas cosas de la culpa. Por un lado dice que quiere respetar la voluntad, pero por otro lado siente que lo está matando. O sea, no deja de pensarse eso de la sedación como provocarle la muerte. Siempre hay alguien de la familia que te va a preguntar, y esto significa que esto es lo último, que ya estamos en la última etapa, se va a morir, o piensan si los fármacos que utilizamos a altas dosis o a cierta dosis le vamos a provocar la muerte. Entonces acá está esto que decíamos al principio, de informarse, nosotros como equipo, de informar y explicar que lo que estamos haciendo es tratando síntomas a través de la sedación, y que podemos continuar paralelamente con los cuidados que venimos teniendo en el paciente, ¿sí? Sigue las medidas de confort, la curación de escara. El tratamiento de la curación de escara, la curación, la higiene, el confort, el contacto físico. Yo siempre le digo a veces a la familia que esto es para que a veces, y a veces ahí lo entienden, es como volver al vientre materno. El paciente en sedación paliativa tiene sensación, ninguno de nosotros recordamos lo que sentimos cuando estamos en el vientre, no tenemos registro, pero sí tenemos reacciones. Un bebé dentro del vientre de la mamá responde a ciertas reacciones, ya sean positivas o negativas, por ejemplo, de alegría, felicidad, frente a la música. El bebé dentro de la panza reacciona de una manera, o frente a disgusto o mal situación de la mamá, el bebé reacciona. Lo mismo es el paciente sedado, es decir, frente a las reacciones del contexto social va a tener sensaciones. O sea, seguimos entonces con las caricias, con el cariño hacia la persona, su ser querido, a ese que se está yendo. La familia es partícipe de ese cuidado, no es un testigo presencial, es un testigo activo, está en el cuidado, en el masaje, en ayudarlo, en elongación de algunas extremidades, para evitando las escaras, la formación de escara con la movilización. O sea, todas esas cosas que la familia ayuda y que también le hace sentir bien a la familia, porque los hace sentir útil, trabaja y ayuda mucho en lo que es la elaboración del duelo, esa cuestión de la participación activa del familiar. Sí, vamos a ver que a veces el paciente sedado o gesticula levemente a través de sus ojos o a través de ciertos movimientos en las manos,
porque... Hay signos de dolor también que son a veces cuando está sedado y uno tiene temor a que le esté faltando analgésico. ¿Cuál sería un dato, por ejemplo? El ceño fruncido, por ejemplo. El ceño fruncido. O sea, atento a aquellos que estén sedados, a los familiares me refiero, cuando ven un ceño fruncido en algún movimiento. O cuando nos movemos también, claro, esa sensación de que si uno no lo puede expresar, pero de quejido, claro, o la cara va a poner la cara, ¿no es cierto?, de molestia, y nos vamos a dar cuenta. Tal vez es señal de que haya que ajustar analgésicos porque nos estamos quedando cortos. No olvidemos que aún sedado el dolor puede seguir aumentando y los síntomas pueden aparecer. Claro, si la causa de la enfermedad es la que está elevada, puede ser que también se eleve el tema de la génesis de dolor. Pero atento, por eso nunca hay que suspender la medicación analgésica, siempre debe seguir la medicación analgésica. Totalmente, eso es lo que decíamos antes, ¿sí? No significa que sedar signifique que paremos con el tratamiento de la analgesia o los otros fármacos que utilizamos para mitigar síntomas como por ejemplo la disnea, la apnea o la constipación o esas situaciones que a veces pensamos, no, si está dormido cortamos todo lo demás. No, está dormido, pero seguimos paralelamente con todos los cuidados. El cuidado de la escara, el cuidado de la higiene, el confort, las caricias, la contención emocional, la visita a sus seres queridos, ¿sí? La ayuda espiritual, que también juega un papel importante. Mirta dice, se cortó, pucha, igual gracias, me gusta que pueda hacerse sedación en casa. De todas formas, después lo vamos a subir en YouTube, así ya quede en la red, y después lo vamos a compartir de vuelta, Mirta. Visita habla de esto de las caricias, el cariño, que sí, que le parece muy bueno, aplaude, y bueno, yo creo que está bastante completo, como lo explicaste, Javi. Por ahí queda siempre el dilema ¿cómo hacemos para darle de comer? Porque obviamente si está inconsciente no va a poder tragar. Entonces son una de las dudas que también tiene la familia y que es algo reiterativo, eso lo expliquemos en varias charlas, lo que significa a veces la alimentación en los últimos días y el soporte nutricional de los últimos días, que por ahí basta saber si realmente es alimentación eso, sino más bien que trague los últimos días y verlo tragar, que a veces genera mucha culpa también en el familiar que siente que lo está dejando morir por un lado, por otro lado dice que no le hagamos más cosas, pero por otro lado dice, pero no come, doctor. No toma líquidos. Claro, o no toma líquidos. Por supuesto, desde la sedación también hay algo de hidratación. Obviamente, sí. A través de la vía, ¿no es cierto? No olvidemos que toda la medicación que utilizamos está diluida en cantidades de solución fisiológica, por ejemplo, solución dextrosa, que son las dos más básicas que se utilizan. El paciente está plenamente hidratado permanentemente, ¿sí? No solamente, por eso te digo que a través de la vía subcutánea hidratamos al paciente, controlamos síntomas, controlamos dolor, podemos mantener una buena sedación y podemos tener una buena calidad de vida, digamos, dentro de los límites, vuelvo a reiterar, de su diagnóstico. Y con respecto a la alimentación, ¿se puede poner una sonda? No, a ver, preguntémonos frente a un paciente con una enfermedad oncológica, un tumor pulmonar, por ejemplo, ¿sí? Si el tumor se alimenta de nutrientes para seguir creciendo, entonces, ¿qué alimentamos? ¿El paciente o el tumor? Si por más que este último tiempo ha estado comiendo y ha estado perdiendo masa muscular, ha estado bajando pesos. Pero no estamos hablando de aquel paciente que inicia un tratamiento oncológico, estamos hablando de un paciente que ya la enfermedad lo llevó a tirarlo a la cama y que ya el sufrimiento es incontrolado por los medicamentos habituales y a dosis habituales para cuidados paliativos, ¿no? Para el médico clínico, y aún así él pide sedación. El tema de la nutrición forzada a través de una sonda o un caño por algún orificio del cuerpo sería contraindicado y está avalado legalmente a través de la ley de la autonomía de la voluntad, lo que siempre estamos militándola. Sí, ¿no? Haciendo hincapié porque muchas veces el primer miedo de la familia es no come, se va a morir. Claro. O no toma líquido, se nos va a morir. Realmente el familiar, el cuidador principal lo tiene claro esto, pero a veces el primo de Bilbao, como dicen o aquel que llega así de paracaidista en el último momento, y que por algo llega a último momento, porque la tiene bastante clara también que es el último momento, pero quiere de pronto hacer la revolución en la casa y quiso hacerlo engordar porque lo ve muy flaquito, piel y hueso. Y cuando el paciente, antes de llegar a la sedación paliativa, ya en su última instancia de vida, que está consciente, que ya también tenemos este problema de la anorexia, de
ya no quiero comer, no tengo apetito, no tengo ganas de tragar, me cae mal. Si reforzamos la alimentación y vamos a provocar, en vez de un daño, en vez de beneficiarle un daño, se nos puede broncoaspirar, vamos a empezar a tener vómitos, náuseas. Escucharon, ¿eh? Se puede broncoaspirar una persona con sonda nasogástrica.